el modo de vestir y el pololeo. La pregunta número 2 dice, ¿cómo enfrentar a un adolescente cuando no se comunica en sus problemas personales? La 3, ¿qué pasa con los jóvenes que han caminado con nosotros y ahora se apartan? ¿Cómo enfrentarlos? La 4, sabiendo que somos responsables, o sea, nosotros los padres, en cuanto al Evangelio, ¿cómo manejar a nuestros hijos y ayudarlos cuando Cristo no se ha sido revelado? 5, ¿por qué no acontece que la esposa no se sujeta al varón? Si una mujer puede servir, la pregunta esta, si una mujer puede servir sola al Señor, siendo matrimonio de creyente, ¿hasta dónde un matrimonio adulto es responsable? Acá me explico. Cuando vive un matrimonio de adultos creyentes en una casa y llega un matrimonio joven a vivir, ¿hasta cuándo el matrimonio adulto es responsable en cuanto a lo espiritual? No sé si me entienden. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasa con los padres que autorizan la televisión, los juegos, los videos, todo eso? Si un joven recibe al Señor en su corazón, ¿cuál sería el siguiente paso para que él o ella participe del cuerpo de Cristo, según en la edad en que se encuentra? O sea, no es tan solo recibir al Señor del corazón, sino que ahí viene otro paso más. ¿Me entiende? Claro, ya. Y la 10... esta es la que es. Cuando una mujer no quiere ver TV o televisión, ¿qué programa elegido por el marido? Que el marido lo eligió. ¿Hasta qué punto debe estar sujeta? Y la otra no. La otra no entiende. No. ¿Qué deben hacer los padres? Y quedarse en paz cuando los hijos deciden no estar en el medio del pueblo de Dios. Estamos hablando de mayores de edad. ¿Hasta qué momento los papás son responsables? Porque he escuchado de algunos varones que dicen, yo ya hice todo, así es que ahora yo no tengo nada más que hacer. Esa es la respuesta que hemos escuchado a algunos varones decir. Y lo otro es cómo podríamos los padres o los familiares, cuando uno se da cuenta que un hijo o quien sea, cualquier alma, el Señor no ha sido revelado a su vida. Está en medio nuestro, puede que sea hijo de creyente, pero uno tiene testimonio que no ha sido revelado. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿A dónde termina nuestra misión, nuestra responsabilidad? Eso. No sé si hay alguna otra más que se quedó en lo que tratamos de recolectar ayer. ¿Hay alguna otra pregunta? Estamos todos más o menos ya ahí. Ya, bueno. Ya. Yo creo que es para comenzar. Sí. No sé si la pregunta que se le hizo con respecto al matrimonio que llega joven a la casa de matrimonio ya más adulto, si eso me entendió esa pregunta. Sí. Ya. Obviamente es familiar. Llega un hijo que viene siendo mi casa. ¿Hasta dónde yo como adulta soy responsable delante del Señor de ese hijo, de mi nuera y de mi nieto? ¿Sí? ¿Podríamos entonces empezar en ese orden que está ahí? Sí, sí. Vuelves a leer la primera. ¿Cómo enfrentar las situaciones de los jóvenes en estos tiempos? El primer punto es los permisos. Sí, y luego. La vestimenta y el tercer punto, el pololeo. Sí. Tú dices cuando los jóvenes viven en casa, ¿verdad? Sí. Pienso que
hay una cosa que entender bien con la ayuda del Señor entre la diferencia y a la vez las relaciones que hay. Aunque haya diferencias, también hay relaciones. No son diferencias necesariamente totalmente opuestas. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En la Biblia hay que tener en cuenta que existen, podemos mirar, yo estoy mirando esas 3 secciones allá, ustedes se las pueden imaginar o verlas por acá, una sección, 2 y 3. Digamos que la primera sección, aunque el hombre ya haya caído, sin embargo la primera sección de lo que es la creación de Dios, tanto del hombre y la mujer, en su plan original, antes de que el hombre caiga, antes de la caída, Dios tenía un plan, pero voy a decir esto también, no solo tenía un propósito, sino que lo sigue teniendo, aunque el hombre haya caído. La segunda sección es ¿qué pasó ahora con el hombre caído? Y luego, ¿qué es lo que hace la gracia del Señor? O sea que tenemos al ser humano en familia, el varón, la mujer, los hijos, y se podría continuar. Pero primero en un plan según el propósito eterno de Dios antes de la caída. Aunque hubo la caída, el plan de Dios no cayó. El plan tampoco fue modificado. El plan, el propósito fue hecho por Dios sabiendo que vendría la caída. El diablo no le ganó a Dios cuando contaminó al hombre. Si Dios dijo, hagamos esto, o voy a hacer esto, eso lo hace Dios con diablo o sin diablo, con oposición o sin oposición. Haya caído el hombre o no haya caído, Dios es suficiente para concluir lo que Él dijo, hagamos esto. Y siempre es muy importante tener en cuenta el propósito original de Dios, el modelo que Dios tenía y que sigue teniendo. Porque esto nos ayuda a algunas cosas. Lo que Dios quiere, Él lo imprimió en la naturaleza. Y aunque la naturaleza fue afectada por el pecado, después de la caída, la naturaleza humana quedó sometida al poder del pecado. Sin embargo, la gracia de Dios es suficiente para vencer el pecado y continuar con el propósito. Entonces, hay que tener en cuenta esto, y lo digo por lo siguiente. En el mundo, la gente caída ya no tiene en cuenta el propósito, pero Dios sí lo tiene en cuenta, y la naturaleza aún lo tiene en cuenta. Vamos a decir que este era jugo de naranja, la naturaleza antes de caer. Vino el enemigo y le echó sal y dañó el jugo. Sin embargo, le queda un saborcito de jugo, porque la naturaleza fue contaminada, pero el propósito que Dios tenía y que sigue teniendo, porque Dios le permitió al diablo que haga eso para mostrar su poder. Dios tenía otra carta debajo de la manga, que era la redención, la salvación, el perdón, el nuevo nacimiento, que es la tercera sesión. El hombre antes de la caída, el hombre después de la caída, el hombre en Cristo. Entonces el hombre en Cristo recupera al hombre que cayó, pero que tenía un propósito original. Esto lo digo para que nosotros podamos hacer una diferencia entre lo que hoy, ahora,
tanto después de la caída como en la gracia. Existe lo que es natural y por lo tanto lo que es contra natura. Y existe lo que es apenas cultural. El mundo caído, que no quiere reconocer a Dios y por lo tanto tampoco conoce muy bien la naturaleza, porque no conoce a Dios, creador de la naturaleza, ellos aceptan lo contranatural, lo que es contra natura, y quieren decir que la cuestión es meramente cultural y no natural. Vamos a ir entendiendo esto porque después vamos a entrar en esto, pero esta es una base muy necesaria. El mundo piensa que, bueno, si nosotros somos indios vamos a tener la cultura india, y si somos comunistas, ateos, vamos a tener la cultura atea, y si somos, cristianos, vamos a tener la cultura cristiana, o católica, o evangélica, o mormona, que ellos piensan que también es cristiano sin serlo. Y muchos van a querer decir que la cuestión es de cultura y que ahora estamos en un tiempo muy liberado, y al decir que ciertas formas, ciertas enseñanzas solamente son culturales, que van cambiando según el medio, entonces ellos van contra su propia naturaleza. Si las cosas fueran solamente naturales, no había nada contra natura o contra naturaleza, sino que sería una modalidad de otra época, de otro país, de otra clase, de otra circunstancia, como si el hombre fuera mudable según la cultura. Ese pensamiento modernista de que es la cultura, que antes las mujeres podían o no podían y ahora sí pueden o no pueden, que los jóvenes, es decir, que se va cambiando la cultura. Entonces nosotros resultamos relativistas cuando pensamos que las cosas son solo de cultura y nos olvidamos de que Dios creó la naturaleza y que hay impresa en la naturaleza la ley de Dios y que no se puede ir en vano contra la naturaleza. Nosotros no solamente vivimos en una cultura cambiante, aunque sí hay cambios en la cultura, pero no cambian la naturaleza. La naturaleza no puede ser traicionada, porque cuando la naturaleza es traicionada se levanta contra nosotros y vienen todas las perturbaciones, y no son perturbaciones solo culturales, sino naturales. No son solo externas, sino que son intrínsecas, internas, tanto en lo biológico como en lo psicológico, como en lo espiritual. Si un hombre actúa como una mujer, no es porque es la moda, ahora la cultura es aceptar, entre comillas, la cultura gay, por ejemplo, o sino el aborto, o la eutanasia, o los padres no tener nada que ver con los hijos, o los hijos no tener nada que ver con los padres. O sea que sí existe, impuesta de parte de Dios a la naturaleza, ciertas exigencias y ciertas retribuciones. Entonces, uno debe tener en cuenta siempre desde el principio lo que Dios pensaba cuando creó esa primera sesión. Aún antes de la caída, Dios tuvo un propósito, y si no entendemos el propósito y si no actuamos conforme al propósito, y aún después de caídos y afectados por el pecado, si no buscamos la gracia para andar y mantener el propósito de Dios, entonces van a haber consecuencias. Es como una máquina que se creó para tal cosa y no se usa en eso. Imagínense que alguien se inventó una máquina de coser. Entonces, en el manual del fabricante dice cómo funciona bien la máquina de coser y para qué es la máquina de coser. Pero imagínense que nosotros decimos, bueno, vamos a usar la máquina de coser como molino de maíz.
vamos a ir poniendo debajo de la aguja maicito por maicito y vamos a moler todo este montón de maíz con esta máquina de coser. Claro, se podría hacer, pero sería tan difícil. Cuántas chuzadas nos pegaríamos posiblemente si no le agarramos práctica, porque esa máquina no fue hecha para moler, sino para coser. Entonces el manual del fabricante nos dice cómo funciona bien y cómo funciona mal. Entonces, si nosotros desconocemos la palabra de Dios y desconocemos también lo que Dios imprimió en la naturaleza humana, porque Dios hizo cada naturaleza según su función. Dios tiene una misión para cada criatura y por lo tanto la naturaleza que le dio a esa criatura contiene disposiciones divinas que no se pueden gratuitamente cambiar en aras de una nueva cultura o modernidad. O sea, uno debe aprender a ver en la palabra de Dios qué es de naturaleza por causa de Dios, por causa del propósito de Dios, y qué es solamente una cuestión cultural. Hoy en día la gente está diciendo, no, pero es que hoy vivimos en otra época, hoy vivimos en otra cultura, como si eso fuera suficiente para ignorar el propósito eterno de Dios y lo que Dios escribió en la naturaleza, y que si vamos contra la naturaleza la traicionamos y a nosotros mismos nos perjudicamos y perjudicamos a los nuestros y perjudicamos la sociedad. Entonces es muy necesario tener en cuenta cuál era el propósito original, porque ese propósito original está impreso en la naturaleza y es inmutable. Dios nunca va a cambiar de propósito y la naturaleza no la podemos cambiar conforme a las culturas modernas, porque ella va a reclamar, la naturaleza va a reclamar. Y si bien la naturaleza ahora cayó bajo el poder del pecado, sin embargo la naturaleza sigue teniendo su traza, como a este jugo de naranja que le echamos sal, lo echamos a perder, pero sigue siendo jugo de naranja, sigue sabiendo a naranja, solo que salada y no dulce, pero es naranja. Entonces, si Dios hizo al hombre con una misión, lo diseñó para esa misión va a estar impresa en su naturaleza, y si el hombre empieza a olvidarse de Dios, cae en la contranatura, o sea, contra la naturaleza, lo que dice Romanos 8. Ellos no aprobaron el tener en cuenta a Dios, entonces fueron entregados a muchas depravaciones, pero esas depravaciones son deshonra contra su propia naturaleza. ¿Sí? Y nunca lo cultural va a callar el reclamo de la naturaleza. Si la cultura es una cultura perversa, va a destruir las personas, va a destruir las familias. Si usted oyera lo que hablan hijitas de un par de lesbianas que adoptaron una niña o un muchachito y lo criaron en medio de lo que las lesbianas quieren hacer pensar que es una nueva cultura válida. Y sin embargo, esas niñas que cuentan y que crecieron en eso como si fuera lo normal, la naturaleza llega un momento en que cobra y sufren y hacen sufrir y crecen en una distorsión que ellas no pueden negar. Si fuera una sola cosa cultural, ellas no sufrirían, pero sufren porque existe la naturaleza con la disposición divina. Entonces, debiéramos siempre considerar estas preguntas que vamos a ver, tener en cuenta esos distintos, gracias amor, esos distintos niveles. Primero, hay que tener en cuenta qué dijo Dios en el plan original. ¿Para qué creó Dios cada cosa? Porque Dios, según la misión que le dio, escribió en la naturaleza sus leyes. ¿Se da cuenta? Entonces, por ejemplo, la mujer en su instinto natural tiene cierta tendencia. ¿Quién se la dio? Dios se la dio.
¿Por qué se la dio? Porque le dio una misión. Pero ahora ya está en una cultura moderna, y la cultura moderna niega a Dios y niega a la naturaleza y piensa que ahora hay que adaptarse a un nuevo tipo de familia, ahora esto, eso. Muchas mujeres abandonan su familia por dedicarse al trabajo, como si no fuera trabajo tremendo el que tiene en su familia. Entonces, ¿qué sucede? Después la familia se desestructura. La mujer misma se siente que le falta algo, porque ella fue creada para un medio y ahora le falta, va a tratar de llenarlo con otra cosa y no lo va a llenar. Entonces no olvidemos que hay un propósito original y un modelo original que está impreso no solamente en la cultura judía de la Biblia como si fuera un libro. No, ese no es solo un libro, ni es una cultura, aunque sí es un libro y es una cultura, pero no solo. Es la expresión de la naturaleza divina que rige sobre la naturaleza creada. Entonces hay que ver lo que Dios planeó. Eso es lo importante. No importa en qué época estamos, no importa en qué cultura prevalece. Lo que importa es el propósito de Dios. ¿Qué propósito tenía Dios? Porque en ese propósito Él organizó las cosas y le dio una misión, y por lo tanto le dio estructuras a cada tipo de naturaleza que Él hizo según la misión. Si Él necesitaba una criatura para transportar al hombre, bueno, hizo el caballo, le dio fuerza como para poder aguantar el peso de un ser humano, aunque sea gordo y todo, y le dio esa naturaleza. El perro también, la gallina tiene la suya. Olvidémonos de eso y quedémonos en la naturaleza humana. Y luego la naturaleza humana dividida, pero no en contraposición, sino en complemento entre masculina y femenina. Y luego la creación de los hijos en ese medio. ¿Ves? Luego tenemos que tener en cuenta que sí hubo después de la caída un cambio, pero no en el propósito de Dios, sino que la naturaleza humana quedó vendida al poder del pecado, que ahora el pecado le obliga a la naturaleza a hacer cosas que no debiera hacer y que no son naturales, sino que fueron adquiridas cuando el hombre decidió en contra de Dios. Gracias a Dios que vino el Señor Jesús y venció al pecado en la carne y resucitó para introducir una nueva creación y reparar lo que nosotros echamos a perder. Ahora lo tenemos en Cristo. Entonces esas tres cosas están ahí entre nosotros los cristianos: el propósito eterno, el hombre antes de la caída, la naturaleza en su estado prístino, luego la contaminación de la naturaleza por el poder del pecado, pero con consecuencias. Y gracias a Dios también la gracia de Dios, que viene a solucionar el problema tal como Él verdaderamente es. Dios no se pone a jugar con remedios que no sirven para nada, nada de eso. El Señor sabe qué es lo que sirve y sabe qué es lo que ayuda y sabe cómo nos puede ayudar a superar nuestra condición caída. Entonces, si tenemos en cuenta esas cosas, muchas cosas nos van a ayudar. Entonces empecemos en las primeras preguntas, o sea, los 3 punticos, ya sobre esta base, y vamos a ir avanzando. Vuelve a leer, por favor, hermana. En estos tiempos, permisos, vestimenta y pololeo. Sí. Entonces ahí ya tenemos que tener en cuenta eso que hablamos. Vamos a hablar de los jóvenes. Eso es algo de importancia. Los jóvenes de hoy, porque dice los jóvenes en estos tiempos. Estos tiempos son la cultura, ¿verdad? Pero no existe solo la influencia de la cultura en los jóvenes. Existe la influencia de la naturaleza, existe la influencia del pecado y también la influencia de Dios. ¿Se da cuenta? Son 3 realidades que siempre van a estar ahí en nuestro medio. Hoy, esa es
cultura. Pero gracias a Dios que no solo existe la cultura, existe la naturaleza. Y claro, no podemos olvidarnos que existe también el pecado, pero que también existe el remedio provisto por Dios para el pecado, que es el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, la gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios, el Evangelio, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo son la respuesta para tratar el problema de la cultura y de la naturaleza caída. Si el hombre no cae, su cultura no es caída. Pero si la naturaleza humana cayó bajo el poder del pecado, la cultura va a ser pecaminosa. Entonces el Señor da una respuesta tanto a la naturaleza caída como a la cultura caída. Y esa respuesta es Jesucristo. Siempre será el mismo Jesucristo de siempre, el mismo Espíritu Santo de siempre, la misma gracia de siempre, pero ellas mismas. O sea que nosotros debemos realmente acudir y experimentar, convidar para experimentar juntos al Señor Jesús, vivir una vida de verdadera confianza en el Señor, donde realmente se le dé lugar al Espíritu del Señor y se le dé lugar a la gracia del Señor, y donde por amor al Señor le cerremos las puertas a la cultura degradada y a la naturaleza degradada. La naturaleza está degradada en nuestros jóvenes y en nosotros, los abuelos, también. Entonces tenemos que buscar la solución para nosotros mismos y vivirla lo mejor que podemos, y que los nuestros crezcan también con la influencia, ya no solo de la cultura y de la naturaleza caída, sino de la gracia de Dios. O sea que para ellos sea una realidad también la gracia de Dios, la presencia del Señor. Si nosotros tenemos en cuenta a Dios, eso se va a notar y eso va a influir en muchas cosas. Pero tiene que hacerse de una manera en vinculación con el Señor Jesús. O sea, nunca cláusulas, métodos, retiros debieran sustituir la relación directa de dependencia con la persona viva cada día, porque no es una táctica. A veces nosotros podemos convertir un retiro, digamos, para matrimonios, para parejas, para jóvenes, en algo como si fuese métodos. Pero fíjese que lo que Dios nos dio de solución no son métodos, cláusulas, técnicas. Dios nos dio su gracia en su Hijo y en su Espíritu. O sea, nosotros no debemos buscar métodos, porque si buscamos métodos nos va a pasar que decimos, bueno, yo ya hice todo lo que tenía que hacer, como si lo que uno tuviera que hacer sería cumplir algún método, y me falló el método y entonces yo ya suelto la cosa. Pero Dios no nos dio como solución al problema de la caída aquí. Esto era lo que Él quería y el diablo hizo esto, pero el Señor también hizo esto. Esto que hizo el Señor no es una serie de métodos, ni siquiera de leyes. Inclusive el Antiguo Testamento no sirvió para curar el mal de la naturaleza caída, sino para exponerlo. Por eso, si nosotros vamos a querer resolver los problemas con el método de la cantaleta, eso solo nos va a producir más tristeza, más reacción dura. Pero ¿qué es lo que el Señor hizo para ayudarnos? Claro, Él nos habla claro, con todo desparpajo, con toda claridad, pero nos habla en amor y nos habla en gracia. Él no nos da solo mandamientos, sino que Él nos ama, nos toma la mano, se hizo uno de nosotros y seguimos juntos. ¿Ve? Entonces nunca
debemos sustituir el acudir a la persona directa del Señor. Por ejemplo, yo tengo temor de hablar de cosas porque yo no me puedo poner como ejemplo y dador de métodos y de técnicas y estrategias. ¿Por qué? Porque entonces las personas no estarían acudiendo a la verdadera solución, porque estarían siempre poniéndose la carga ellas mismas, olvidando de que, por ejemplo, este micrófono, si no está recibiendo por su conexión con la corriente una fuerza, no funciona. La nevera no funciona si no está conectada. Ningún aparato funciona si tú no lo conectas. Él va a funcionar si lo conectas. Entonces, la energía adicional que no tiene en sí mismo, la va a recibir por la conexión, y esa es la fe. La conexión es la fe en el Señor, es la fe en la palabra de Dios, es vivir realmente como que Dios existe, porque realmente existe. Él se ha revelado históricamente y se ha revelado en la Biblia y también se ha revelado en nuestra vida y lo hemos experimentado. Y si le damos lugar a Él, nuestros hijos van a considerar que Dios es real y van a tener en cuenta a Dios porque sus padres actúan como que hay Dios. Hablan con Dios, le piden a Dios, le piden perdón a Dios, le piden perdón cuando fallan delante de Dios a la familia. Se actúa como que hay Dios. Entonces la persona da a considerar desde niño lo más normal que hay Dios. Y que la fe es algo que ellos también tienen, y a veces hasta los niños tienen más fe que uno. Y luego dice el Señor que si nosotros le enseñamos al niño su camino, aunque fuere viejo, no se apartará de él, porque él va a considerar que hay Dios, que se le tiene en cuenta a Dios. Si se le tiene en cuenta a Dios, se van a hacer las cosas de una cierta manera, y también hay ciertas cosas que se va a preferir no hacer, y para no ofender a Dios, por amor a Dios, no por temor, no por obligación, no por cantaleta, se van a cerrar ciertas puertas que no le vamos a abrir al diablo, por amor a Dios, porque vamos a querer honrar a Dios y no vamos a abrir puertas para cosas que están enseñando el asesinato, enseñando el adulterio, haciéndonos perder un montón de tiempo. Vamos a cerrar las puertas porque conocemos a Dios y vamos a dedicar el tiempo para algo más útil para Dios. Vamos a querer ser útiles para Dios mismo, para la familia, para la iglesia, para la patria, para la humanidad, con alegría, sin espontaneidad. No vamos a estar llevando las cosas para otro lado. Entonces, todo esto relativo a permisos. La otra palabra es vestimenta, pololeo. Todas esas cosas deben venir de un contacto con el Señor y no de una imposición externa, porque la imposición externa solo va a producir rebeldía, porque cada persona quiere ser autónomo. Y el niño, si se le está obligando demasiado, él va a querer esperar la primera oportunidad que tenga para salir de ese ambiente sofocante y se va al otro polo. Es como el perrito que lo tienen siempre amarrado, cuando lo sueltan sale corriendo por un rato. Claro que después va a volver ahí donde lo tenían amarrado porque era donde comía. Entonces sale por un rato, se aloca porque lo tenían como si fuera reprimido. Sale a vengarse de la represión que vivió, pero después empieza a conocer por sus necesidades, por su naturaleza, lo que verdaderamente es lo correcto, porque si él ha crecido y ha conocido al Señor, le va a faltar el Señor. Entonces yo pienso que lo principal, antes que métodos, es que de verdad, aún sabiendo que nosotros mismos no podemos venir al Señor por nosotros mismos, pero sí que Él nos invitó a venir a Él y que nadie puede venir si Él no lo trae, pero si Él nos invitó, Él nos va a traer.
Entonces, es vivir de verdad como que hay Dios, porque hay Dios y se ha revelado en el Hijo. Entonces nosotros no estamos acudiendo a una nueva técnica, un nuevo módulo, un nuevo método, una táctica, sino a una persona. Vamos a acudir a una persona de corazón y vamos a acudir por todos en general, por nosotros mismos, especialmente por mí mismo primero. Señor, yo necesito de ti, necesito vivir por ti. Si tú me ayudas, voy a soportar más. Si tú me ayudas, voy a ser menos egoísta cada vez. Voy a tratar de ponerme en el lugar del otro y voy a ceder cada vez. Voy a ser más comprensivo. Porque no lo somos en nosotros mismos, porque desde la caída en nosotros opera el mal. Y como dice Pablo, aún el mal que no quiero hacer, eso hago, y el bien que quiero hacer no alcanzo a hacerlo. Sin embargo, el Espíritu está ahí provisto con la ley del Espíritu para ayudarnos a hacer si acudimos a Él, porque el Espíritu es como la energía que está ahí a disposición en el tomacorriente. Solamente hay que ir al tomacorriente y enchufarse y ahí pasa la energía. Y el tomacorriente de Dios es el Señor Jesús. Entonces uno no tiene fuerza, no tiene ánimo, a veces se siente desanimado, se siente que todo lo que debiéramos hacer no alcanzamos a hacerlo. Bueno, el Señor dice, no te preocupes el día de mañana, hoy, ven a mí y haz lo mejor que puedas hoy. Puede ser que hoy fracasaste, reconoce el fracaso. Puede ser que te demores en reconocerlo, por lo menos no en reconocerlo, sino en ambientar el pedido de perdón. Ok, hagámoslo. No somos padres superperfectos, somos seres humanos reales, llenos de debilidades y de pecados. Pero gracias a Dios no estamos abandonados a nosotros mismos. Entonces, la pregunta al principio, si tú lees Romanos 7, cuando dice, el querer el bien está en mí, ¿quién se va a casar para que le vaya mal en el matrimonio? ¿Quién va a tener hijos para no amarlos o para hacerlos drogadictos o lo que es? Nadie. Todo el que se casa lo hace soñando tener un buen matrimonio. El que tiene hijos lo hace con la mayor ilusión y le vuelca. Pero Dios sabe que necesitamos de su gracia. Los padres somos seres humanos, además somos de dos sexos distintos, con psicologías diferentes, porque tenemos misiones diferentes. Entonces son complementarias, pero a veces nos olvidamos y las ponemos como si fueran opositoras en vez de complementos. No son opuestos, son complementos. Entonces, todo este asunto de los permisos, uno no puede decir estos sí, estos no. Uno debe acudir a la persona del Señor. El Señor te da discernimiento. ¿Qué edad tiene tu hijo? ¿Cómo es normalmente tu hijo? ¿Qué cosas él puede soportar? ¿Qué cosas él no podría soportar? ¿Qué cosas sería mejor darle un permiso, pero con algunas palabras cariñosas de consejo y con una medida hasta aquí? Porque si siempre vamos a decir no, él se va a sentir oprimido. Y si siempre vamos a decir sí, también los niños y los jóvenes y aún los adultos necesitamos no muy complicadas cosas, sino tener unos mínimos principios bien claros. Esto porque es ofensivo al Señor y dañino para todos, es no siempre. Las cosas que son definitivamente malas, nosotros nos ponemos en contra de ellas, ya saben que vamos a decir no. ¿Por qué? Porque son cosas mínimas pero definidas, claras. Pero hay muchas otras cosas donde siempre habrá peligro. Pero uno tampoco puede ser sobreprotector.
ni al mismo tiempo ser alguien que como que no le interesa. Hay hijos a que sus padres o los que los cuidan no les importa nada, váyanse, no vayan, hagan lo que sea, muérase, dróguese si quiere y suicídese como quiera. Jóvenes que les gustaría que alguien le diga no, hasta aquí, pero tampoco puede ser de una manera sobreprotectora, porque ellos tienen que aprender a ser responsables, y entonces uno tiene que ir cada vez pasándole responsabilidades. En casa, por ejemplo, somos 7. Mire qué curioso. Yo no creo que el orden como vinieron los hijos en casa, ni en la nuestra, ni en la ningún hijo de Dios, sea por casualidad. Porque Dios nos llamó con un propósito y Él sabe lo que vamos a pasar y lo que vamos a necesitar. Y entonces hasta los hijos o las hijas Él los provee en su orden. Mi esposa conmigo tenemos 7 hijos vivos ahora. Uno murió antes de nacer y nos está esperando en el paraíso, un varoncito, Cristian Israel. Mientras tanto está una hija mayor que ya es madre, ya tiene su hija y justo escogió una carrera que es tan necesaria en casa, o si no la escogió, por lo menos se encaminó, Dios la encaminó por ahí. Ella es enfermera, sabe de cosas de enfermera, nadie de nosotros le obligó, pero fue lo que el Señor encaminó para ella. Después del hijo, que por la gracia de Dios ahora es adulto, ya va a cumplir 30 años ahora, este año, y el resto son hijas. Claro, imagínate lo difícil para Miriam hacerse cargo de ese montón, pero decía, mira, Silvana puede encargarse de ayudarte con la número 4, con Elizabeth, y Claudia, la número 2, puede ayudarte encargándose con algo respecto a la número 5. Patricita, que está aquí, y Rebeca, ¿verdad?, que es la número 3 de las hijas, puede encargarse de la número 6, que es Salomé. Entonces, claro que no se van a encargar de todo, pero pueden cooperar en algo, que la bañadita, que la ropita, que tal cosa, cuidarla, ayudarle, porque y claro que ella va a querer hacer todo. Mi esposa casi no quiere confiar en las cosas, porque ella quiere las cosas bien hechas y bien perfectas, hasta que un día el mismo Espíritu Santo, porque no fue su marido, fue el Espíritu Santo, dijo, pero no va a poder hacer tan perfectamente todas las cosas, a las principales, y delega un poquito. Entonces, aunque sean muchos, se aumenta la mano de obra y cada uno puede cooperar con alguna cosita. ¿Ve? El hijo, por ejemplo, yo tengo que viajar, entonces tengo que dejar ordenada la casa, entonces tiene que haber alguien que sea varón, que tiene que aprender a manejar el dinero, y le digo, hijo, mira, este es el dinero que vas a usar en estos tiempos que vamos a estar ausentes, acuérdate que lo primero es esto. Y sabe que le digo, no sé si ustedes piensen igual, no lo digo para imponerlo, pero ¿sabe qué es lo primero que le digo que haga cuando reciba un dinero? Hijo, diezme. Nosotros no estamos debajo del régimen de la ley, estamos debajo del régimen de la gracia, y nosotros diezmamos por gracia, no por la ley, como lo hizo Abraham. No había nacido Moisés ni Malaquías. Abraham espontáneamente diezmó al Señor, lo puso en primer lugar en ese respecto, lo hizo voluntariamente sin que nadie lo obligue. Y ahora, ¿qué dice el Señor de nosotros? Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Y si una de esas obras de Abraham, no de Moisés, no de Malaquías, de Abraham, no había ninguna escritura que hablara del diezmo, ni con promesa, ni nada. Y a Abraham se le ocurrió el diezmo.
Algunos bendecimos a Abraham por ese invento, algunos lo maldecirán. ¿Cómo es que Abraham se vino a inventar el diezmo y ahora no me va a alcanzar? Sí le va a alcanzar, si diezma le va a alcanzar. No lo deje para el final, póngalo de primero. Hágalo espontáneamente, sin la ley. No había ley cuando a Abraham se le ocurrió esto y Dios lo recibió y lo bendijo. Entonces, primero póngalo del Señor en su lugar voluntariamente. ¿Por qué? Porque el Señor hizo promesas. No estamos bajo la ley para justificarnos por la ley. No nos justificamos por la ley. No diezmamos para salvarnos o para no irnos al infierno. No, lo hacemos porque hay que administrar lo que tenemos. Entonces hay la obra del Señor que se realiza con esos diezmos y ofrendas voluntarios. Luego entonces vienen los gastos principales. Voy a contar una cosa chistosa. Una vez mi tío, no voy a decir el nombre de ese tío, ni si es paterno ni materno, ni si es italiano o colombiano o de otro país, para no pensarlo. No voy a poner el nombre de mi tío ni de mi tía. Pero uno de mis tíos le dio el dinero del mercado a mi tía. Y ella se fue al mercado y regresó con una guitarra. Lo digo a propósito como para ilustrar que cada cosa debe hacerse en su tiempo. Bueno, una vez que haya los principales gastos y las cuentas, después, si sobra, se puede comprar una guitarra, pero que haya guitarra, pero no se pagó el agua, ni la luz, ni el teléfono, ni ahí toda la comida. Y no me estoy inventando la historia, es una anécdota de la familia. Entonces, que el muchacho aprenda, hijo, mire, este es el dinero y lo vas a manejar así. Y me alegro que me cuentan sus hermanas que bien administra él. Administra mejor que yo, porque yo casi no les pregunto y qué les hace falta, pero él sí. Les pregunta a sus hermanas, ¿y qué le hace falta? Y cuando puede conseguir lo que le hace falta, y hace unos zapatos, que un vestido, alguna cosa, él se siente feliz de haber administrado bien. Entonces se le debe ir cediendo, diciéndole las cosas mínimas claras. Haz esto así, esto así, esto así y esto así. O sea, poniendo primero lo de Dios y luego las principales cuentas fundamentales. No sea que yo venga y no se pagó el agua y ahora van a cortar el agua y no se pagó el teléfono, no hay que pagar no una cuenta sino dos porque la próxima la cortan. No, entonces las cuentas primero, los alimentos principales primero. Las cosas que pueden aguantar. Y cuando hay un respiro, aprovechamos. Si ahorramos en esto, podemos comprar esto. Pero si no ahorramos aquí, esto no se puede comprar. Cosas mínimas, pero que sean claras. Y como él es el varón, es el que va a hacer eso en casa. A él se le encomienda. No he escuchado de todas las veces que he dejado a mi hijo encargado del manejo del dinero, ni una sola queja de sus hermanas. Y eso me llena de alegría, porque él ya lo va haciendo desde que tenían que hacerlo. Hay un día en que hay que confiarle eso. Hazlo así. Y tú sales tranquilo y él hace así. A la llegada uno ve las quejas, pero él no ha tenido quejas. Puede haber quejas de otra cosa, hay que cuidar a la abuelita, hay que, de verdad. Entonces, bueno, administrar las funciones en casa, no siempre se van a hacer, pero hay que decir, cuando no se están haciendo, se hace un consejo familiar y se conversa, que se vea la razonabilidad de la cosa. Si algo que uno no se ha dado cuenta, ellos dicen, pero papi, lo que pasa es que tú no sabes si es ok, ¿qué es lo que hay que saber? Es, muy bien, se tiene en cuenta. Ahora, yo no estoy para ponerme yo de modelo, ni la familia de modelo. Estoy diciendo el modelo es el Señor Jesús. Y hay que acudir es al Señor mismo. Y hay que confiar en ellos, pero sin ser ingenuos. ¿Por qué? Porque el ser humano es débil.
¿Ve? Entonces a veces ellos mismos no conocen la debilidad humana, ni tampoco a veces conocen la maldad del mundo. Entonces, en razón de los permisos, uno debe tener en cuenta la maldad del mundo y en el medio en que se mueven. Entonces hay cosas donde tú ya ves la mano de Satanás armando lo suyo. Entonces lo explicas, y si tú explicas tus razones es más fácil que se te obedezca. Si uno solo las impone porque yo soy tu papá o porque soy tu mamá, es mejor primero hacer la explicación. ¿Ve? Y a veces tú podrías decir, Pablo dice, por ejemplo, a Filemón, mira, Filemón, yo tengo mucha libertad para mandarte lo que te conviene, pero prefiero más bien rogarte. ¿Ve? Y dice, y yo sé, Filemón, que incluso harás más allá de lo que te mandé. O sea que Pablo no forzaba el tono si no era necesario. A veces somos pecaminosos o sentimos que se nos está irrespetando, entonces levantamos el tono. Pero ojalá no fuera necesario. ¿Ves? Sino explicar con claridad cuál es el problema y si conseguimos un acuerdo. Por ejemplo, en casa decidimos no tener televisión, pero si yo lo hubiera impuesto, ¿se da cuenta? Estaría como forzándolos contra ellos mismos. Ellos no tomaron en la decisión parte. Entonces una vez, inclusive siendo pequeños, yo nunca quise tener televisión en casa porque sé que es una puerta para el maligno y para perder demasiado tiempo. Yo mismo soy débil y yo mismo que no quiero soy débil. ¿Cuánto más los que no tienen ninguna intención de cerrar la puerta al diablo? Entonces por eso no teníamos televisión y lo que nos regalaban era televisiones. Me hubieran regalado una licuadora, pero televisiones nos regalaron 4. El diablo estaba sumamente interesado en que tuviéramos televisión. Y no le voy a decir al hermano prohibido tener televisión y ser legalista en eso. Quien quiera tener es cosa de él. Pero para nosotros en casa preferimos que era mejor no tener televisión. Y sí, tenemos biblioteca, inclusive teníamos también internet, que a veces puede ser más peligroso que la televisión, pero puede usarse para bien en cosas buenas y hay que estar mirando, pero entre todos. O sea, no vigilar yo, sino todos juntos, vigilándonos para no darle lugar a lo indebido en la televisión o en el computador. Entonces, ¿qué pasa? Un día, estando la mayoría todos pequeños, hicimos un consejo, nos sentamos en la cama y ahí les expliqué el asunto de la televisión, lo que podía hacer, lo que no podía hacer, qué cosas podían ser útiles y cuáles peligrosas, y al fin, ¿qué íbamos a decidir? Pero entonces era decidir juntos, en familia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenemos televisor o no tenemos? Entonces todas las niñas, todas de la mayor hasta la menor, pasando por ella, que era la más pequeñita, y después Salomé, decidimos toda la familia no tener televisor. Ya teníamos uno grandote así encima de un aparato que alguien nos había regalado porque nos llegaban televisores. Pero mírese lo que, tan pronto decidimos eso, mi hija, que es un añito mayor que Patricita, Diana Patricia, inmediatamente cuando decidimos, ella se paró y agarró por el cable el televisor y ¡chum!, lo tiró al suelo y se cayó y ¡fras!, se rompió. Yo me alegré tanto porque... Pero fíjese, Dios estaba esperando ayudarnos una vez decidiéramos. Cuando decidimos en conjunto no tener un televisor, Dios nos ayudó. Se le ocurrió a Lichi, a Elizabeth, pararse, y pasó por ahí y jaló el cable así, ¡pum!, se vino el televisor al piso. Dios nos ayudó
Y de esa manera no tuvimos televisor por un buen rato, hasta que nos regalaron otro. Y después otro, y después otro, pero todos fueron expulsados, guardados por allá en un rincón, debajo de algo. Gracias al Señor ya casi no hay. Mamá quería tener el suyo propio, pero también con el tiempo se fue aburriendo de eso. Y ahora hay más tiempo para otras cosas, para mejor estar juntos, leer, y como la familia no es uno solo ni dos, entonces son amigas, esas hijas son amigas entre sí, se comparten todas las cosas. Sirvamos un poquito para después vamos a la segunda pregunta porque el tiempo avanza. Avance el tiempo. Sí, hay esos quequitos, aquí hay pancitos.